Saber más es ser más libre. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces, como las 449 veces anteriores, este programa número 450 se abre delante de nosotros, de todos nosotros, ustedes allí en casa y nosotros aquí en esta 10ª temporada y ya cumpliendo 450 ocasiones en las que nos hemos puesto adelante de este micrófono, 450 invitaciones que hemos recibido de cada una de las casas de todos y todas ustedes para compartir estas horas, para que ustedes nos lleven con ustedes a donde ustedes van, que no es ni más ni menos que lo que hacen los mochileros, se enganchan en algún viaje, se suben a algún colectivo, por decirlo así, y entonces allí vamos con ustedes al trabajo, a la oficina, con ustedes en casa cocinando un domingo, haciendo la pasta, un asado, o vaya a saber qué más. Estamos allí y por vez número 450 y como venimos haciendo desde hace un tiempo desde el estudio central de Quebrada de los Pozos, los saludo a mi compañero, a mi amigo Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos y todas acá en el Valle de Tras la Sierra, cerrando esta última semana de vacaciones en este Mochileros 450? Bueno, como siempre con muchas novedades, con muchas noticias, con muchas cosas para comentar en este programa, como siempre. Le agradecemos a todas las radios que están con nosotros y una alegría, Nico, que también aquí en el Valle de Tras la Sierra, en simultáneo con Buenos Aires, estamos saliendo los viernes a las 21 horas, tanto por FM Ser, que es nuestra radio madre ahí en Tristán Suárez. Un saludo para toda la comunidad de Tristán Suárez, de Seiza y alrededores, y también acá en la FM GON del Multimedios Comechingones, que también está en la 89.7, así que bueno, ambas radios casi en el mismo dial, así que súper interesante que salgamos al mismo tiempo. Un ratito antes estamos saliendo ya por Salzacate, bueno, y sábado y domingo en todas las radios que habitualmente salimos, en Loma de Zamora, en Moreno, en Bariloche, también en Mina Clavero, también ahí por San Pedro los lunes, bueno, repeticiones en la semana, así que muy contentos de las repercusiones por acá y por todo lo que está ocurriendo con Mochileros en esta 10ª temporada, programa 450, no me canso de decirlo. Ahí está, entonces, vamos a arrancar ya con este camino que se abre delante de nosotros, como les digo siempre. Vamos a ir recorriendo y en esa recorrida vamos a ir prestando atención a algunas cuestiones que, por ser un sendero que ya hemos recorrido 450 veces, lo conocemos, lo tenemos claro. Y entonces, a lo mejor alguien con la vista menos entrenada puede sentirse sorprendido por algunos de los accidentes que aparecen en el camino, pero para los mochileros a esta altura y después de 10 temporadas y 450 programas, son noticias de siempre. Facebook, WhatsApp o Instagram.
buscarnos como Mochileros Radio o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Las noticias de siempre arrancan el 31 de julio de 1909, cuando las costas mexicanas reciben un segundo sismo de gran intensidad, luego del primero que fue el día anterior, el 30, lo cual deja en ruina completa el puerto de Acapulco. Esto, Dani, a propósito de una serie de sismos que se han dado en la zona cercanos a la costa del Pacífico de Rusia y que han generado alarma en todas las costas del Pacífico, ¿no? Sí, un temblor muy fuerte de casi 8 puntos, ¿no? Por lo que leí, es realmente un terremoto muy importante, zona de Kamchatka, algo así, ¿no? Algo parecido a ese nombre. Y bueno, hubo alerta en todo el continente con respecto a esto. Por suerte, leí ahí algunas impericias, viste, que siempre comete la gente, Nico. Sí. Leí una noticia por ahí en algún medio de que una abuela había llevado a su nieto a ver el tsunami. El tsunami, una locura realmente. Sí, desde acá recomendamos no ir a ver un tsunami, por el contrario, alejarse lo más posible de cualquier tsunami que esté presente o anunciado, ¿no? Sí, totalmente. Una vez, claro, los medios convierten ese tipo de cosas, está bueno para reflexionar sobre esto, como si fuera casi prácticamente un espectáculo. En un show, claro. En un show, ¿no? Lamentablemente todo lo que pasa por los medios y sobre todo por los televisivos se terminan convirtiendo en un show. Incluso en las redes, ¿no? Porque con la inteligencia artificial los tipos te muestran cualquier cosa y vos no sabés si es verdad, si es mentira. La verdad que no hay que tener las antenas súper atentas en estos tiempos de redes sociales y demás. El 31 de julio de 1912 nace Milton Friedman, que es uno de los promotores del liberalismo como se lo entiende hoy. Economista estadounidense, premio Nobel en 1976, padre de una escuela conocida como la escuela de los Chicago Boys, Dani, donde tuvimos algunos ejemplares acá también. Sí, por supuesto, y tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo o con lo que seguimos viviendo, ¿no? Porque lo vivimos. Hay que recordar que a veces se habla en los medios de que por ahí los jóvenes que no vivieron los primeros 15 años del 2000 al 2015, y por ahí no pueden comparar lo que ocurrió antes del 2015 para atrás. Entonces, bueno, esa desilusión de la política y todo lo que se habla, ¿no? Pero bueno, las críticas un poco a lo de Milton Friedman tiene que ver con un poco lo que estamos viviendo, esa onda de la reducción del Estado a la mínima expresión, ¿no? Y esa visión que ignora por ahí la redistribución y el bienestar social que el Estado pueda conceder, sobre todo en los contextos de donde hay más desigualdad estructural y pobreza, ¿no? Y esa retirada del Estado suele agravar las injusticias sociales. Por decir una, ¿no? Estimula el narcotráfico, la violencia, bueno, todo vuelve a surgir de manera compleja, ¿no? Esa defensa del libre mercado como una solución universal, y en donde no se habla, si ustedes recorren, no sé, los medios actualmente, no se habla de otra cosa que no fuera de eso, como si la vida de las personas solo pasara por el tema del mercado o simplemente una ecuación económica. Realmente es muy, muy complejo, ¿no? Y la derivación de todo esto es el neoliberalismo, ¿no? Con esos experimentos que se hicieron en la década del 70, sobre todo en Chile, donde poner, digamos, todo el tiempo de ejemplo un país que ahora ya no lo pueden poner más, porque las desigualdades surgieron definitivamente y Chile también está en un periodo
de transformación. No sabemos hacia dónde va, ¿no? Bueno, toda esa mirada del monetarismo, la teoría del derrame que no derrama nunca. Pero lo peor de todo, que creo que tiene que ver con estas miradas de odio, porque la visión es netamente individualista la que propone, ¿no? Del ser humano. Es una visión demasiado simplista y refuerza, obviamente, lo que tanto discutimos en la época de Macri, que es la meritocracia, ¿no? Claro. Como culpabilizando a los pobres por su propia situación, como si no vivieran dentro de una comunidad y la comunidad pusiera las condiciones para que eso ocurra, digamos. Como ningún niño nace chorro, como decíamos en la época que laburábamos mucho con las redes en Buenos Aires, tampoco creo que nadie nazca con la idea de ser pobre. O sea, me parece que son cosas distintas, ¿no? Y diferenciar, ¿no?, lo que es la pobreza estructural, de situación de calle y demás, de por ahí una vida más austera, que no tiene que ver con la pobreza, sino con las condiciones a veces geográficas del lugar, ¿no? Una persona que vive en la montaña, aislada de todo. Uno, desde la mirada de la ciudad, puede decir, uno es una persona pobre, pero en realidad por ahí tiene sus animales, tiene sus recursos, y no está inmersa en esa locura del mercado que te condiciona y te estigmatiza de alguna forma, de acuerdo inclusive a lo que vos te pones en la ropa, ¿no? Sí, y me parece interesante además una de las cosas que de alguna manera sobrevuela todo esto que vos dijiste, y que tiene que ver que al adjudicarle la responsabilidad de la pobreza a los propios pobres, se la escinde de la riqueza enloquecedora. Es decir, en ningún momento se dice, se estudia la pobreza mirando la riqueza, ¿no? Entonces los súper ricos no son más que personas que han tenido el talento para ser súper ricos, ¿no? Y ese también es un fenómeno que a veces es una trampa y que digamos, de alguna manera se ha instalado y no permite analizarlo más allá de lo que se explica aquí, ¿no? Sí, es una trampa, como vos decís, y en la que hay que tener realmente, no voy a decir mirada crítica, porque de alguna forma u otra todos tenemos mirada crítica, sino saber discernir de alguna forma. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Porque que 400.000 personas viajen al exterior y se hable de que la gente viaja al exterior, en 50 millones de habitantes que tenemos en Argentina, digamos, es una porción mínima de la población. No está todo el mundo viajando al exterior, ¿no? Así que es compleja a veces esa mirada, y el liberalismo penetra en todas las áreas, no es solamente una teoría económica. El mismo 31 de julio, pero de 1974, en Buenos Aires, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, una banda terrorista de ultraderecha, asesina a Rodolfo Ortega Peña, que tenía solo 37 años, intelectual y político, en uno de los tantos asesinatos que llevó adelante la AAA en ese momento terrible, ¿no?, de esta organización que funcionaba rampante en la Argentina. Sí. Algunos hablan que era paramilitares de las 3 Fuerzas Armadas. Yo creo que de alguna forma vinculada inclusive a algunas miradas de derecha, como decís vos, y está buena la característica que haces, porque cuando a veces se habla de la AAA no se habla de un grupo terrorista. Los terroristas eran los otros, los que ellos mataban. Así que bueno, ¿no? Fue la antesala de la dictadura. Fue Ortega Peña, siguió el padre Carlos Mujica, y así también en Lomas ahí también hubo algún asesinato, me acuerdo de algún sindicalista. Bueno, la famosa matanza ahí de Pasco, ¿no? Así que bueno, una parte triste de nuestra historia que todavía falta analizar todavía más en profundidad, creo. El 1 de agosto es el Día de la Pachamama, vamos a hablar de eso más adelante, quédense tranquilos. También el 1 de agosto de 1976 sucede el accidente de Niki Lauda, el piloto austríaco, ahí en el Gran Premio de Alemania, en Nürburgring. Digo famoso accidente porque es muy conocido que sobrevive Niki Lauda al accidente luego de chocar contra la barrera de protección, pese a las serias quemaduras que afectaron su cabeza, sus pulmones. Una historia que es muy conocida para todos los fanáticos del deporte, ¿no?
Sí, una historia, creo que hay varios documentales que cuentan un poco la historia de Niki Lauda, ¿no? Yo otra vez pensaba con el tema Fórmula 1 y ahora que con Colapinto nos volvimos un poco a aprender a la tele para ver qué onda. Y estuve viendo también el documental muy, muy bueno sobre Ayrton Senna, se los recomiendo, porque no solamente habla de automovilismo, creo que profundiza en algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo de la sociedad brasileña, y lo que ocurría en ese momento y lo que podía o no hacer desde su lugar Ayrton, que en ese documental se planteaba un poco que cuando vos vas a Fórmula 1 sabés que te puedes matar, digamos, que estás expuesto a ese tema, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre la Fórmula 1 y el boxeo, por ejemplo, que a veces están criticados, ¿no? También, y considerado deportes a la vez, ¿no? Dentro de todo lo que conlleva el negocio de ambos deportes, ¿no? Así que, pero bueno, siempre está bueno recordar ese tipo de cosas y por supuesto que eso habilitó una serie de medidas, inclusive de diseño de los autos y demás, y las protecciones que tienen con sus trajes ahora, ¿no? Pero bueno, evidentemente fue una tragedia en ese momento y causó un espanto mundial, te diría. El 2 de agosto de 1810, repito la frase y la fecha para que se preste atención. El 2 de agosto de 1810 se produce el motín o la masacre del 2 de agosto, que fue una rebelión ciudadana y de prisioneros ocurrida en Quito, capital de la entonces Real Audiencia de Quito, en la que un grupo de partidarios juntistas asaltaron el cuartel del Regimiento Real de Lima con la intención de liberar a los prisioneros que habían participado el año anterior en la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito, de allí juntistas, y que habían sido acusados de crímenes de traición a su majestad para los cuales el fiscal pedía pena de muerte o prisión permanente, es decir, una especie de intento de rescate allí en Quito, pero además agosto de 1810, pocos meses después de varios de los intentos que ya para ese momento se iban dando en diferentes lugares de América Latina respecto de desembarazarse de la ocupación española, ¿no? Sí, muy interesante, no conocía este hecho, digamos, pero bueno, obviamente que en ese momento toda América Latina comenzaba un camino de liberación, ¿no? Y tal vez el partido que estuvo en el gobierno, la Revolución Ciudadana, creo que se llamaba, si no me equivoco, tendría que ver un poco con pensándolo ahora, ¿no? Claro. Con esta fecha histórica que evidentemente para los ecuatorianos debe ser muy importante, o por lo menos para parte de los ecuatorianos, porque claro, siempre sabemos que las cosas están divididas. La grieta no es solo Argentina, ¿no? Va recorriendo cada uno de los países. El 3 de agosto de 1492 zarpa Cristóbal Colón del puerto de Palos. Inicia el viaje que lo iba a llevar a encontrarse con que la Tierra tenía una circunferencia mucho más grande de lo que él pensaba y que en el medio había un continente entero del que él ni nadie sabían demasiado, pero que le impedía llegar a Asia, más allá de que tenía razón en su concepto general. Y bueno, a partir de allí, muchísimas de las instancias y de los eventos que contamos siempre acá con Dani, que tienen que ver con esos 300 y pico de años de luchas por la independencia, ¿no? de América. Vos sabés que hablando con un grupo con el cual salimos a caminar el fin de semana pasado, de paso los saludo porque estuvieron por acá docentes de la zona de Lomas. Estuvo Mónica Bardelli, Rubén Ciuro, Agustín del colegio del Bolívar ahí de Lomas, con el cual compartimos algún campamento, Nico, acá en Córdoba, sí. Campamento Azules. Les contaba lo impresionante, ¿no? Porque Colón llega en el 92, 1492, y ya en 1535, creo, entre el 35 y el 40, llegaron los primeros exploradores ya a la zona acá de Pocho, ¿no? Claro. Si vos te van a pensar, no sé, 40 años pasaron. Y ya estaban acá abajo, ¿no? A caballo, no pensemos hoy a pata, digamos, ¿no? Pero sobre todo por la colaboración también de grupos que por ahí calculo yo, o no calculo nada, porque un poco era así también,
que tenían su enfrentamiento, sus miradas diversas con el imperio inca, ¿no? Que era un poco el que dominaba toda la zona. Claro. Porque rápidamente llegaron acá y un par de años más, en el 70 ya llegaron grupos de españoles con intérpretes que hablaban quichua, con los que se comunicaban con los grupos de esta zona. Es sorprendente, digamos, esa velocidad, que en 70 años ya estaban prácticamente cubriendo todo lo que es la América del Sur, ¿no? El 3 de agosto, pero de 1814, en Cusco, Mateo García Pumacahua, así se dice, y otros patriotas crean una junta de gobierno, la primera y única junta de gobierno del Virreinato de Perú, Mateo García Pumacahua, que en algún momento había estado, y esto es siempre y cuando yo no me equivoco, había estado como en un enfrentamiento con Tupac Amaru II, en un momento, pero luego se volcó a la causa independentista. Bueno, es considerado uno de los héroes de la patria del Perú. Esto, por supuesto, después tenemos que recorrerlo con nuestros amigos peruanos, pero otra vez, ¿no? 1814, ahí, cerquita de los eventos que venimos mencionando. Sí, bueno, justo era creo que por lo que estoy leyendo así rápidamente, a la muerte de su papá, él lo sucedió como cacique justo en la zona de Chinchero, Maras y Ayaibamba. Maras, Chinchero, dos lugares históricos hermosos de Cusco que en algún momento de la vida creo que hay que conocer. Seguro. Sobre todo la parte de Maras, las minas de sal volcánica y la zona donde los incas experimentaban con la adecuación de las semillas a las distintas alturas. Pero sí, bueno, suele ocurrir, ¿no? A veces uno piensa, creo que tiene que ver un poco con lo que decía anteriormente, esto de pelear primero contra Tupac Amaru y después sumarse a cierta forma de libertad en esa zona del Perú, que bueno, tuvo sus vueltas, sus dimes y diretes, ¿no? Inclusive con la llegada de San Martín y todo, se produjo esas situaciones, ¿no? Porque bueno, sobre todo los que vivían en Lima, en la capital, eran generalmente clases acomodadas, ¿no? No era justamente la del pueblo que quería liberarse un poco de los españoles. Creo que querían un poquito de libertad, pero no toda la libertad, digamos, ¿no? Una cosa así. El 4 de agosto de 1765 nace Domingo Bartolomé Francisco Mateu, en Barcelona. Allí estudia y viaja a Buenos Aires, luego consigue un permiso de comercio, se transforma en un comerciante exitoso. No obstante lo cual, cuando suceden las invasiones inglesas, se pliega a la defensa de la ciudad, respalda desde el principio los movimientos revolucionarios de mayo que surgen de esta defensa exitosa, asiste al Cabildo del 22 de mayo, y luego es nombrado vocal en la primera junta, presidente de la Junta Grande, cuando se va Cornelio Saavedra. Habitualmente apoyaba con sus ingresos al gobierno patrio de las expediciones militares, por ejemplo, al Alto Perú y al Paraguay. Fue en algún momento director de la fábrica de armas y fusiles. En 1817 se retira de la vida pública, sigue manejando como un comerciante y fallece, todavía siendo un comerciante, en 1831 en Buenos Aires. La historia de Domingo Mateu, que es una calle también, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en nuestro pago chico, Daniel, Lomas de Zamora. Sí, así es, ¿no? Mateu, totalmente, ¿no? Lo presentan así, ¿no? Como financista de la revolución. Claro. ¿No? Había varios comerciantes antes de la revolución, inclusive durante las invasiones inglesas, y algunos comerciantes que propiciaron la invasión inglesa, te voy a decir. Pero bueno, porque había también bastantes negocios por ahí que no eran tan legados, ¿no? O sea, se habla también de que fue uno de los próceres silenciosos de la Revolución de Mayo, ¿no? Y sobre todo porque su figura representa ese compromiso de una burguesía nacional, podríamos decir, con la causa patriótica, como se dice, ¿no? Algo así, claro. Aportando no solo ideas, obviamente, sino participación política y sobre todo guita, recursos materiales, ¿no? Así que está en la Recoleta, como tantos próceres de la revolución que se pueden visitar en ese cementerio, que es prácticamente un museo, ¿no?
Hablando de próceres, el 4 de agosto de 1976 la dictadura militar de aquel entonces ordena un atentado que acaba con la vida del entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, a quien siempre mencionamos, también un héroe, también un mártir, también un lugar en donde uno puede visitar a Enrique Angelelli, más allá de recordarlo todos los años aquí en este momento, Dani. Sí, totalmente. Sí, un obispo que se animó desde su mirada, porque no era un revolucionario de izquierda, ni marxista, ni nada por el estilo, sino de su propia mirada nos dejó frases como estar atento siempre, un oído, él decía un oído en el pueblo y otro un oído en el evangelio y otro en el pueblo, ¿no? Como para no desviarse, ¿no? Yo creo que hay tantos sacerdotes que tendrían que volver a entender este tema, porque uno a veces participa de algunas celebraciones litúrgicas y se divaga y no se dice absolutamente nada, ¿no? Así que es importante, ¿no? En ese momento. Sí, por supuesto. Hoy Enrique Angelelli es un mártir y además es santo, además con los curitas que también asesinaron y algún laico también en la dictadura militar, camuflado de accidente de auto, y en ese mismo lugar hoy hay un santuario realmente muy interesante para visitar. Si vas para el Valle de la Luna, para Tarampaya o para La Rioja, ahí creo que es la ruta 38, si no me equivoco, ahí creo pasando el Chamical, está ese santuario que después de los festejos o la conmemoración de la santidad de Angelelli han hecho creo una casa para recibir gente. Bueno, muy lindo todo eso, muy lindo el testimonio. Y bueno, hay que recordar que quien alentó esa causa y llevó todo un poco a la investigación y demás, más allá de las organizaciones de derechos humanos que siguieron el juicio durante muchos años hasta que finalmente se declaró que fue un accidente, es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Colombo, que está en Mendoza, pero él fue un poco el impulsor de la canonización de Monseñor Angelelli. Y hay que decir que en la década del 70 toda la familia del expresidente Menem y sus alrededores, Yoma además, estaban muy enfrentados con Angelelli, ¿no? Muy enfrentados. Pero bueno, ese es un dato que lo tengo que analizar un poquito más para en algún momento poder contarlo en profundidad, ¿no? Porque hubo mucho de esa sociedad que apoyó un poco, no digo que apoyó el asesinato, pero que sí estaba en contra y definitivamente provocó que Enrique Angelelli sea una molestia para la dictadura de ese momento. Y finalmente, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco revoca la suspensión ad divinis del ejercicio del sacerdocio que había lanzado Juan Pablo II sobre los sacerdotes nicaragüenses Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel Descoto y Edgar Parrales. Esto debido a que estos sacerdotes adscribían a la teología de la liberación. Sí, toda una... Cuando llegó Juan Pablo II llegó la esperanza, pero también se sabía que un obispo que venía detrás de la cortina de hierro podría tener esas miradas, ¿no? Yo lo voy a simplificar con alguna discusión que tuve, porque me tocó a finales de la dictadura, a principios de la democracia, en la parroquia un sacerdote que era polaco, que justamente venía de aquel lado, ¿no? Entonces él me hablaba del tema de la libertad y demás que nosotros teníamos acá, y en un momento, bueno, después de escuchar todos sus argumentos, le dije, mira, ¿sabe cuál es el problema? Nuestro problema no es el marxismo, nuestro problema es el capitalismo. ¿No? O sea que como que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Claro. Digamos, ¿no? Porque yo entiendo por ahí, bueno, como la sumisión bajo cualquier imperio, lo que hablábamos al principio de los grupos aborígenes de América Latina con los incas, en este caso él con los rusos y nosotros de este lado con Estados Unidos, más o menos, ¿no? Esa cosa. Por mencionar un país, yo creo que es mucho más amplio, ¿no? Podríamos poner toda la Unión Europea, si querés, ¿no? Porque a veces
uno ve los avances del llamado primer mundo, entre comillas, pero bueno, no lo hablábamos también acá con Alicia, mi compañera, mi esposa, hace 42 años, ¿no? Que Europa no sería Europa si no tuvieran África. Claro. Y creo que Estados Unidos no sería si no tuviera América Latina, ¿no? Y otros más también. Pero bueno, entonces, bueno, a veces esas cuestiones de justicia las deberíamos en algún momento reflexionar más profundamente debajo del puente, porque son cosas que están debajo y que el sentido común las esconde, porque se encargan de esconderla, y las personas no asocian, ¿no? Que cuando no sé, cuando hay falta de salud en un pueblo, en realidad es porque también tiene que ver un poco con lo que vos elegiste cuando fuiste a votar, ¿no? Entonces hay que pensarlo dos veces, hay que analizarlo y hay que salir del sentido común para poder entender que hay ciertas decisiones políticas que te gusten o no te gusten, te van a afectar tarde o temprano. Lo ideal en este momento es encontrar algún lugar a donde sentarse, una piedra, mejor si está cubierta por un árbol, especialmente reparado si se viene la lluvia, si se viene la tormenta y hay que ver dónde quedarse. Si hay sol, mucho mejor. Si es una mesa en un barcito, todavía mucho mejor. Cualquiera de estas cosas sirve cuando uno tiene que hacer un alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. Se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a paz. Se llama María de los Ángeles, pero le dicen bruja. La bruja Salguero, nacida un 2 de agosto de 1972, enorme cantante, dedicada mayormente al folclore, que ha cantado y ha compartido escenarios con
el que a uno se le ocurra, desde el maestro Raúl Carnota hasta Marcela Morelo, pasando por Jairo, Horacio Fontova y Eruca Sativa. Acá la estamos escuchando con el amigo Lito Vitale. Elegimos un clásico, Dani, para este momento. Sí, una cantante súper interesante que hay que escucharla. También canta canciones por ahí, bueno, acá canta algunas canciones de un carnavalito acá de José Luis Aguirre del Valle, también muy, muy lindo. Tiene un excelente, búsquenlo, trabajo con Bruno Arias, ¿no? Editaron un trabajo completo y creo que están por hacer otro ahora, así que vayan a buscarla a esta riojana que se las trae. Y bueno, y aprovecho también para mandarle un saludo a un gran amigo del programa ahí de Voces, del Radio Voces de Loma de Zamora, Pedro Ponce, que su hijo es el baterista de nada más y nada menos que de La Bruja Salguero. Bueno, así que un abrazo para ellos. Un abrazo. Zapa para no morir, La Bruja Salguero, tanda y enseguida más mochileros. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré repartido en el aire a cantar Esta es nuestra América. La que late en las calles. La que respira en cada rincón. La que los grandes titulares no muestran. En Mochileros desenterramos las historias que construyen nuestro continente. La otra voz, la que no te cuentan, la que tenés que escuchar. América Escondida, las voces que el mapa oficial no muestra. América Escondida, nuestros caminos, nuestros mapas. Seguimos en Mochileros, en esta nueva sección. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tenemos para hoy los saludos y el informe de un amigo, Dani. Así es, ahí Roldán Trujillo desde el norte de México, de Monterrey, nos mandó un saludo por los 10 años, pero además nos pone en términos de noticias de cómo está la situación en esa zona del país, tan cerquita del país del norte. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal amigos mochileros? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Les saluda Roldán Trujillo desde Monterrey, Nuevo León, México. Qué gusto poder estar en contacto con ustedes. Muchas felicidades por otro gran aniversario que están teniendo ustedes. Felicidades Daniel, felicidades Macarena, felicidades Nico. Y bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes después de algún tiempo de no poderlo haber hecho como quisiera más frecuentemente estar en contacto con ustedes. Pero acá la noticia no para, acá en Nuevo León, en México, y con la cercanía con la frontera, los temas que estamos viviendo en la frontera de México con Estados Unidos han sido muy complejos, muy complicados por toda la gente, los inmigrantes que están allá, algunos de manera ilegal, buscando nuevas oportunidades de vida y buscando vivir en un país que no es el suyo, aprender nuevas reglas, etcétera. Y bueno, con un gobierno muy duro en ese aspecto, en esta nueva administración del presidente Trump. Pero bueno, eso es parte de lo que se está viviendo acá. Y nosotros queremos estar siempre al pendiente de lo que pasa con nuestros paisanos, nuestros connacionales, y ha sido muy complejo, como les comentaba, y ojalá las cosas mejoren, ojalá haya un buen entendimiento. Sabemos que también el gobierno del presidente Trump ha impuesto aranceles al gobierno de México con el pretexto de que no se ha logrado hacer un buen trabajo en el tema de la seguridad, los cárteles, el fentanilo que cruza hacia Estados Unidos, y esa parte pues también es muy compleja, muy complicada. Pero bueno, estaremos, también pasan cosas buenas de pronto, pero bueno, hoy estamos hablando de este lamentable tema.
Yo les dejo un fuerte abrazo, les dejo un gran saludo para ustedes, para toda su audiencia en América Latina, este gran trabajo que han hecho de unir a mucha gente, muchas voces, y eso es un gran esfuerzo lo que han logrado ustedes y merecen ser felicitados muy ampliamente, permanentemente por ese gran esfuerzo. Les dejo un fuerte abrazo, pásenla bien, nos veremos pronto, ya los visitaré para acompañarlos en alguna emisión con ustedes allá en vivo, en sus estudios, en su cabina. Les dejo un fuerte abrazo, los saluda Roldán Trujillo desde Monterrey, Nuevo León, México. Abrazo para todos. Un abrazo grande para Rolo, que es un amigo de la casa, y un abrazo grande para México, Dani, también, ¿eh? Sí, un abrazo para él. Hace poquito recibió un premio también en México de periodista. Rolo estuvo trabajando en el Diario del Norte un tiempo, estuvo dirigiendo uno de los tantos diarios que tiene esta cadena de México. Hoy trabaja para Televisa Monterrey, con una mirada muy local, te voy a decir. Algunos programas que pude ver de lo que hace, y algunos trabajos, bueno, obviamente trabajó en radio también, como nosotros. Así que bueno, un saludo para él, y muy interesante todo lo que cuenta, sobre todo en este momento histórico de México y todas las cuestiones que van apareciendo ahí. Ahí en el saludo nos dice que está en deuda un poco para comentar algunas cosas con nosotros. Bueno, ya lo vamos a convocar para poder profundizar un poco de todo lo que nos contó hoy. Tenemos dos cositas más para compartir en este momento. Una es la enorme marcha mapuche que hubo en Neuquén, en la Argentina, a propósito de la represión. Esto es una noticia que ya viene desde la semana pasada también, Dani. Sí, que nos quedó un poco pendiente, creo que no entró al final en el programa anterior, pero sí, se hizo una gran marcha. Y bueno, porque aparentemente no les quieren dar la personería jurídica a ese grupo organizado que tienen de comunidades mapuches en esa zona, ¿no? Pero bueno, 10.000 personas reunió la protesta, y la verdad, interesante. Seguimos sin entender, digamos, la persistencia de las comunidades originarias en América, en Argentina, que bueno, uno no puede ignorar estas cuestiones que ocurren y las unidades en las luchas que a veces se van dando entre los grupos originarios, aunque incluso aunque adentro, digamos, haya diferentes miradas, ¿no? Porque las hay, de hecho. Bueno, veremos cómo avanza esta protesta, no solamente en cuanto al pedido, sino cómo reacciona el gobierno frente a todo esto, ¿no? Vamos a hacer una breve tanda y enseguida seguimos con más mochileros. Seguimos en Mochileros, vamos a mirar debajo del puente hoy con una noticia que estuvo en varios lugares, una expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tal el nombre del CONICET, en donde analizan el talud continental 4 en Mar del Plata, en colaboración con una fundación que se llama Schmidt Ocean Institute. Una región altamente biodiversa y muy poco explorada en el Atlántico Sur, que ha descubierto y ha enviado imágenes de calidad asombrosa, la verdad. Hay algunas imágenes que las estamos viendo aquí mientras hablamos, que envía este robot, este vehículo remotamente operado, que son realmente impresionantes por su nitidez, por su calidad, pero además por su valor científico. No vamos a detenernos en la investigación en sí, porque esto ha salido en todos los medios, pero sí
en un dato que es interesante, y esto es un dato del Foro Económico Mundial, no de Greenpeace. El Foro Económico Mundial dice que en comparación con la exploración terrestre e incluso espacial, el océano recibe poca atención a pesar de su monumental papel en nuestras vidas. Es decir, cuando estamos resaltando la idea de la ciencia, una ciencia que está estudiando, que está haciendo ciencia básica, no solo estamos hablando de la ciencia básica en términos de el bosón de Higgs o de la astrofísica, también estamos hablando de ciencia básica en el sentido de ir a mirar a ese lugar que nadie miró, y en donde no es negocio mirar por ahora, y solo lo será cuando alguien decida poner una plata que nadie que no esté seguro de recuperar, salvo el Estado, va a poner. Y entonces volvemos a traer, Dani, una conversación a partir de un evento actual, pero que nos parece que es una de las grandes conversaciones que debe darse hoy en día. Sí, creo que totalmente, Nico, porque es importante la ciencia, uno se podría preguntar, ¿no? Primero porque es un instrumento de soberanía, básicamente, ¿no? Exacto. Además de ser una herramienta de alguna forma de justicia social, porque generalmente está aplicada a resolver muchas veces necesidades populares de la gente, ¿no? Básicamente. Y obviamente es motor del desarrollo nacional, ¿no? Y yo qué sé, podríamos ver algunas cuestiones, pero bueno, obviamente que muchas veces la ciencia ayuda a que justamente tengamos una sustitución de importaciones y bueno, y para eso durante todo este tiempo se han hecho un montón de avances, ¿no? Pero me quiero detener después para hacer una línea de tiempo, porque siempre hablan de los 80 años del peronismo, y todo, pero me parece que pocos saben un poco esa trayectoria y ese recorrido que se fue haciendo, ¿no? O sea, yo qué sé, Perón decía que desarrollar la ciencia era desarrollar la patria, ¿no? Y de alguna forma fue en esa línea, ¿no? En 1947 se creó el CONITIC, que fue el precursor del CONICET. Bueno, en el 49 la Universidad Obrera Nacional, que hoy es la UTN, todos sabemos, y en 1950 se funda la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Además de impulsar laboratorios estatales, bueno, la salud pública, la farmacéutica nacional, la formación de científicos y talento. En 1955, ¿qué pasó? Persecución al científico peronista y desmantelamiento de proyectos científicos y exilio de muchísimos investigadores. No sé, podemos hablar también de los bastones largos, que ya lo hablamos, ¿no? La fuga de cerebro, claro. Esa, la fuga de cerebro. En el 73 se intenta retomar las políticas de ciencia nacional con un plan trienal de ciencia y tecnología frustrado, hay que decirlo, ¿no? Todos sabemos por qué. Porque las políticas neoliberales y la dictadura debilitaron todo el sistema científico y otra vez precarizó la investigación y la fuga de cerebros, ¿no? Bueno, recordamos la frase no la tenemos en la noticia de siempre, la frase de que manda a lavar los platos a los científicos de Cavallo, ¿no? Pero se va dando esa mano. Y bueno, después del 2000 otra vez se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007, se fortaleció el CONICET, se repatriaron 1.000 científicos y bueno, y se hizo una inversión súper grande en el INVAT, en el ARSAT, en la CONAE, sobre todo para el tema de soberanía satelital y tecnológica, que no estoy seguro, Nico, hoy se está usando en vez de para lo que fue creado por una empresa privada que está vendiendo los servicios al extranjero, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Obviamente con Macri hubo un retroceso, recortes presupuestarios, no lo voy a mencionar porque lo tenemos bastante cerquita. En la pandemia, en todo lo que se dijo, bueno, fue una herramienta de la salud pública con el tema de las vacunas, estudio, todo el desarrollo tecnológico para los respiradores, ¿no? Los barbijos del CONICET. Los barbijos del CONICET. Creo que hay poca memoria, nos olvidamos pronto de lo que vivimos, digamos así, ¿no? Y si no hubiera sido todo lo que aportó la ciencia en ese momento de crisis,
en la cual uno no sabía hacia dónde íbamos a ir y cómo íbamos a terminar, ¿no? Así que bueno, y hoy, bueno, la ciencia vuelve a estar en el debate. Exacto. Ya lo sabemos. Lo pueden buscar en cualquier medio. Exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que respecto a veces de las críticas que se hacen a los movimientos populares, y sobre todo en la Argentina, que es básicamente el peronismo, hay mucha injusticia y otra vez ese sentido común que te van metiendo desde los grandes medios, pero que en el fondo nadie te da datos concretos. Y en este momento, Mochileros, acabamos de dar datos bien concretos. Vamos a hacer todos juntos nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, que anden libres como el viento. Vos sos la esperanza y la voz que vendrá a renacer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan. El 31 de julio de 1956 nace uno de los integrantes de la famosa Trova Rosarina, una usina enorme de música para el rock y la música nacional toda. Estamos hablando de Adriana Bonicio, que tiene en su haber algunas de las más hermosas canciones que se han compuesto por estos lares, como Mirta de Regreso, como Dormite Patria, como La historia del mate cocido, como El témpano, Dios y el diablo en el taller y tantas más. En este caso lo escuchamos a él haciendo un cover en vivo con Lito Vitale, una versión tremenda, emotiva de Hombres de Hierro, el tema de León Gieco, ahí él con su guitarra y con un sutil acompañamiento de Lito en el teclado, cantando otro de los grandes clásicos de rock nacional, Dani. Sí, así es. Adriana Bonicio es realmente un gran compositor, un gran letrista, ¿no? Para mí Dormite Patria es una de las canciones más lindas. La verdad que hay tantas, pero es la que más me gusta, la que más me llegó, porque te lleva a tu infancia, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, a disfrutar con esta versión de Hombres de Hierro. Tanda, y enseguida seguimos con más Mochileros. Los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros.
te traeré la lluvia encerrada en un beso. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos, entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria, somos parte de un mismo continente. Radio como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos las mochilas y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. La última ya para que cantemos. ¿Qué les parece si versionamos Añoranza entre todos? Hagamos una versión que sea única en la historia. Cada uno haga una voz distinta. Está fácil, ¿no? Los años ni la distancia jamás pudieron lograr
En nuestro mega hit homenajemos a Julio Argentino Jerez, hombre de la banda, nacido allí en el 1900, un hombre que además es compositor de la canción que estamos escuchando, que es uno de los grandes hits del folclore nacional. Estamos hablando de Añoranzas, amigo de Andrés Chazarreta, un tipo de extracción humilde, que cursó el primario en la escuela Amadeo Yaques, que trabajó en la carpintería, que trabajó en el ferrocarril, que finalmente, al no poder librarse de la pasión musical, decidió arrancar, y por ese camino que decidió seguir, tenemos este tema, Dani. Así es, podríamos ser un obrero del arte, la cultura y la música, y nos dio este himno santiagueño tremendo, y bueno, que estamos disfrutando por la juntada, ¿no? Por Peteco, Rally, el dúo Coplanacu, y una versión muy linda que hicieron ahí en un teatro de Buenos Aires. Hacemos la tanda y seguimos con más aquí en Mochileros. Carpa, listo. Bolsa de dormir, listo. Mochila, listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Sola como nadie te pude ver. La vida está hecha pa' otra cosa. Vamos, exploremos los rincones de este continente. La vida está hecha pa' otra cosa. Somos mochileros en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Porque somos parte del mundo e el mundo é nuestra casa. Saí dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. E quando a noite chegar, brisa de oeste soprar. Sumate, agarrá tu mochila mientras viajamos a través de historias, música y experiencias que nos conectan con nuestra tierra compartida. Fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Seguimos en Mochileros, seguimos en vacaciones, y como dijimos al principio, estamos en zona de Pachamama, así que tómese una cañita con ruda y siempre acuérdese de tirar un poco en el fondo, en el pasto, o si no tienen una maceta, acuérdese de compartir con la Pacha, cualquiera sea la bebida que esté tomando. Y vamos a recorrer un poco más, Dani, entonces. Así es, Nico, vamos a recorrer recorrimos de estos últimos 2 programas algunas ciudades y lugares de Argentina y dijimos, bueno, no, ahora nos vamos un poco para América y de paso escuchamos las voces de nuestros amigos de Antenor, sobre todo que nos va a contar un poquito cómo es Lima y alguna compañera también por allá contándonos un poquito cómo es la ciudad, y también con una compañera acá de Radio San Javier, Verónica Hellman, que nos cuenta un poquito cómo es el Cusco y el DF, donde ella pudo estar trabajando y haciendo sus investigaciones antes de decidir vivir acá. Así que un saludo para ella y para toda la radio de San Javier. Y cerramos un poquito con la celebración de la Pachamama, que lo acabas de decir vos, con las raíces que tienen eso en la cultura ancestral acá en América Latina. Ahí está, vamos a escuchar todo. Hola, me llamo Rosita Piscoya, vivo en Lima, aunque nací en el Callao, que es una provincia que está pegadita, una ciudad costera. Y hoy quiero contarles un poco de lo que es Lima. En realidad es una ciudad muy bonita, muy cosmopolita, hay mucho turismo, tiene algunos barrios que son muy residenciales. La zona donde yo vivo se llama San Borja. Está a 15 minutos de la playa, muy cerca de la carretera de la Panamericana Sur.
Tiene muchos parques, de hecho es uno de los distritos que tiene más parques. Es una ciudad muy tranquila y está muy cerca a otros distritos costeros como Miraflores, que es un lugar que a mí me encanta porque tiene mucha vida familiar, pero también tiene un espacio en la noche como para salir con amigos, conocer gente. Tiene algunos restaurantes muy, muy buenos y tiene algunos restaurantes también pequeñitos donde puedes sentarte a tomar un trago con amigos. Y está muy cerca de Barranco, que es otro distrito que tiene mucha vida social, donde uno puede ir a pasear con la familia en el día y en la noche reunirse con los amigos, sentarse a tomar un trago, a comer algo rico. Lima es una ciudad linda, pero también tiene sus momentos caóticos. Tenemos un gran problema de tráfico y se está impulsando mucho el uso de bicicletas. Todavía nos falta muchísimo en crear ciclovías, espacios para recreación. En algunos lugares como San Isidro hay camioncitos de comida donde uno puede comer comida al paso como salchipapas, pollito broster. Tenemos una gran movida de gastronomía y pueden encontrar desde carretillas que son muy baratas y donde pueden comerse un sándwich, algo para picar, hasta restaurantes que son muy famosos y que están en el top de los restaurantes mundiales. Claro que los precios están acordes a eso, pero toda la comida aquí es buenísima y maravillosa. Y nada, bueno, invitarlos a visitar nuestra ciudad. Tienen muchísimo para caminar, muchísimo para recorrer, muchísimos espacios históricos para conocer. Y bueno, esto es mi Lima. En que todas las cosas caerán. Hola amigos mochileros, aquí Antenor para saludarlos desde Perú. Desearles unas grandes felicitaciones por esos 10 años del programa. 10 años, wow, bastante tiempo. Un gran proyecto que continúa y seguramente continuará con las ganas que ustedes le pongan. Les envío un gran abrazo. Pásenla bien, disfruten, celebren como se debe, porque 10 años no es cualquier cosa. 10 años es experiencias buenas y malas, pero que al final suman. Les mando un gran abrazo y sigan los éxitos que hasta ahora cosechan. Cuídense, un gran abrazo aquí desde Perú. La primera que se me viene, México DF. Porque es una ciudad muy increíble, que es un monstruo total. De hecho tengo un poema a México DF que empieza algo así, ¿no? Como que todo lo que existe tiene nombre de calle en México. Y todo parece que está como entrechocándose todo el tiempo en un caos armónico que es horrible y fascinante y hermoso a la vez. Una ciudad de 30 millones de personas que andan por las calles, todo el tiempo hay gente, mucha gente. Igual que en La Paz, por ejemplo, en Bolivia, todo pasa en la calle y te puedes alimentar de una manera increíble. La gente en la calle te vende frutas, te vende semillas, te vende comida preparada, te vende tacos, todo lo que quieras, rico y sano, la verdadera soberanía alimentaria, cosas que acá por ahí son raras o difíciles de conseguir. Eso, como una ensalada de fruta, allá es y es popular, o como un vasito, una bolsita con semillas, todo con chile, delicioso, ¿no? Una sandía con chile, un helado con chile. Mis tíos vivían cerca de la Condesa, en una que se llama Colonia Escandón. Son barrios, claro, Coyoacán es como un barrio bohemio, para contarle a la gente
Así que la recorrí mucho. La noche también en México, que es raro, como todo termina mucho más temprano que acá en nuestras ciudades y pueblos que estamos acostumbrados. México, te llevo en el corazón. Y bueno, después a la primera ciudad que me abrió los brazos, así fuera de Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires yo siempre sentí que me iba a ir. Cusco. Sí que tuve esa sensación de que me hacía un lugarcito la ciudad, como una ciudad con la montaña, con una presencia de la montaña muy fuerte, con varios como niveles o dimensiones, porque es una ciudad muy turística, que yo primero entré, también trabajaba con cusqueñas, no con turistas. Me empecé a vincular primero con viajeros que se quedaban y con mucha gente de Lima que iba a vivir a Cusco. Y después pasé a vincularme directamente con cusqueños y en un ámbito más activista, militante, un colectivo que se llamaba La Hormiga en ese momento, en un bar, centro cultural. Sobre todo absorber la experiencia, venían de una experiencia de Fujimori en los 90, pero esto fue en 2002. Y la ciudad de Cusco tiene eso de esos niveles, y por ahí lo más es el mercado, ¿no? Y la zona del mercado que te abre otro mundo. La gente del campo que llega a Cusco, duro porque es su fuente de trabajo, venderle a los turistas. Mis amigos cusqueños me cargaban a mí, me decían, ves que estamos con vos y todos se nos acercan a vendernos cosas, como que tiene eso, ¿no? Como hay ese como asedio que del lado de la gente por ahí que peor la pasa en la ciudad, ¿no? Que tiene que andar recargada vendiendo artesanías, regalando un poco su trabajo para los turistas y encontrándose por ahí con gente que la maltrata. Que lo veo acá también, ¿no? Como que a la gente por ahí se siente medio invadida ante tanta población que venimos de afuera. Pero cuando conectás desde otro lado siempre está la curiosidad de vivir, cómo fue tu vida en la ciudad. Si viajan a México, prueben todo lo que puedan de comida en la calle. Si se animan, entrenle al picante. Vayan a la Plaza Garibaldi, que es un lugar muy, muy bueno para ir, también de noche. Por ahí le tienen miedo a la gente clase media a México. Mi tía de repente llegó y conoció la ciudad un montón, y cuando más se asentó en México, más miedo le empezó a tener a la ciudad. Pero caminarla y andarla en metro, que es el subte en México. Si son de Buenos Aires, suavicen la Y, porque no te van a entender nada cuando le preguntes a la gente por la calle tal. Y hay mucha actividad cultural también en la ciudad. Salí a preguntar, la gente es muy amable. Y recórranlo, el centro histórico de México es increíble. Es para meterse y preguntar y bueno, recorrerlo así a pleno. Y para Cusco, bueno, desde Buenos Aires es muy fácil llegar por tierra, desde el norte, cualquier lugar del norte del país más, imagínense, así que quien la escuche por aquí. Se puede llegar por tierra entre colectivos y tren. Y en Cusco, la verdad que es muy lindo andar el Valle Sagrado. También, como el circuito turístico te hace recorrer como el valle, lo que le llaman el Valle Sagrado de los Incas, que son varios pueblos que hay alrededor de Cusco. Te lo hacen recorrer muy rápido. Sí, el mercado de chincheros, Ollantaytambo. Y también vayan al mercado, recorran las callecitas y ándenlo caminando con mucha paciencia porque la altura pega. Allá como hay que ir de a poco, subir por tierra ayuda también a que no pegue tanto la altura.
y suavicen. A veces, sí es un poco fuerte decir esto para la gente que escucha, pero quienes crecimos en Buenos Aires tenemos unos modos que a veces son un poco fuertes. Saliendo, apenas sacás un pie de capital a veces, pero saliendo de Buenos Aires, desde el modo de hablar, desde el modo de asumir que toda la gente habla como una, que todos te entienden, las costumbres que son diferentes son sucias o son raras o son lentas, que si no te entienden es porque la gente es lenta. Entonces hacer más silencio y no gritar mucho, aunque nos juntemos entre 15 argentinos, argentinas, ir con la mirada abierta a aprender otros modos, que si vamos con mucha prepotencia la gente no nos lo va a contar y nos vamos a perder un montón de cosas. Ir con esa apertura a observar, sobre todo más que a observar a la gente de los otros lugares, a observarnos a nosotras mismas. Eso te va a dar la apertura que la gente te cuente sus vidas, a observar cómo son nuestros modos, qué aprendimos, cómo nos enseñaron qué es el mundo, y a partir de esas observaciones que vamos a poder compartir con otra gente. Me gusta estar en Mochileros. Soy Verónica Hellman, vivo en San Javier, departamento San Javier, Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Bueno, el primer día de agosto es el día de la Santa Tierra, ¿no es cierto? Que lo nombramos Pachamama. Es el día de la tierra, el día de Ayacuacuajao, ¿sí? El día que se despierta, decimos nosotros. Bueno, es cuando la pedimos y le damos de todo lo que la tierra mismo nos da. Nuestra madre tierra abre el vientre para depositar las nuevas semillas. Yo soy Beto Andrade, soy de la comunidad indígena de Amaicha del Valle de Tucumán. Como comunidad es una de las más importantes, no tan solo a nivel provincial sino nacional, porque nosotros tenemos la posesión de la tierra y los hermanos en su gran mayoría no tienen esta posesión. Nosotros tenemos esta posesión del año 1716 que nos entregan los españoles, nuestro propio territorio. A partir de ahí es que mantenemos este territorio y mantenemos nuestra cultura, y hoy en este día especial quiero desearle a toda la gente de Buenos Aires, a nuestros hermanos que están allá, que tengan un feliz día de la Madre Tierra, y que este día sea para empezar un nuevo camino en el consenso, en la comprensión, el saber usar la palabra con el respeto, en donde sirva para decir discúlpame y no para agredir. Empecemos a valorar nuestros distintas formas de pensar, y en ese marco ser respetuoso cada uno del pensamiento del otro, porque esto de la democracia es muy lindo, pero más hermoso es que los argentinos empecemos a vivir en un consenso, en donde todos podamos tener esta libertad, pero esta libertad termina en donde empieza la tuya. Entonces, para todos los hermanos, un gran abrazo en este 1 de agosto para todos, y que tengamos un buen año. Yo soy nacido en Amaicha, tierra del sol y el maíz, heredero de esta tierra, sangre de Juan Calchaquí, sangre de Juan Calchaquí. Gracias, hermano. Bueno, si todavía no fue a Lima, si todavía no conoce Cusco, si todavía no visitó DF, acá los amigos se lo están vendiendo, y Dani y yo podemos refrendar, yo en el caso de Lima y Cusco, Dani también en el caso de DF, que no se lo pierdan, ¿no es cierto? Sí, son lugares interesantes. Yo creo que, bueno, está bueno por ahí. Algunos, viste, tienen sus miradas del otro lado del Atlántico. Digamos, a mí siempre me llamó mucho, con mucha fuerza, estas culturas tan fuertes de América Latina, ¿no? Tanto en México como en Perú. Y bueno, y cuando encima hay afectos ahí donde vos podés
estar acompañado y que la misma gente del lugar te acompañe y vivirlo un poco desde el pueblo mismo, no solo como turista, siempre es una experiencia invalorable. Así que un saludo para los amigos de Lima, para nuestra voz del cierre y el principio, de Mochileros, de Cecilia Benavides, la de Antenor, el acompañamiento también ahí en DF de Felipe González, y un saludo para él también. Vamos a la tanda y enseguida seguimos con más aquí en Mochileros. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Cancunapa. Hola, soy Analía Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos. Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay. Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile. Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú. Desde Montevideo los saluda Rodrigo García. De frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más Súper feliz día a todas y todos los compañeros en Argentina que nos escuchan. Por acá les habla Alejandro Díaz desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Quiero enviar un saludo muy especial a los super panas de Mochileros Radio. Aquí panas le decimos a los amigos muy queridos, así que bueno, vaya desde acá, desde Caracas, un saludo gigante, cálido, sobre todo cálido, con ese frío que está haciendo por allá, cálido y fraterno. Saludos a todas y a todos. Hola Daniel, Nicolás. Bueno, quería saludarlos y felicitarlos por estos 10 años de programa. Es un montón de tiempo haciendo radio, sosteniendo un espacio que apuesta por la cultura general, siempre con una mirada comprometida y cercana a lo popular. Sé que no es fácil producir y hacer radio, menos aún desde la autogestión. Por eso me parece importante destacar todo el camino que vienen recorriendo, el esfuerzo, la constancia y las ganas que se sienten en cada uno de sus programas. Así que bueno, les deseo muchos años más al aire, que las voces autogestivas sigan creciendo y llegando cada vez más lejos. Mochileros es un gran ejemplo de eso. Un abrazo grande y felices 10 años. La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Bueno, para este momento musical, aquí en Mochileros, vamos a celebrar a Juan Quintero, Juan Popi Quintero, nacido en San Miguel de Tucumán hace 48 años. Un tipo realmente fenomenal en su interpretación, en su canto, en la guitarra,
medio discípulo de Juan Falú, de alguna manera, instalado en La Plata, ¿sí? En algún momento, y bueno, con una carrera ya muy larga, en la que además compartió escenario con casi todo el mundo. Vamos a escuchar la primera canción. Anduve caminos largos con el corazón al hombro, partí mi vida en escombros por esos campos amargos, sufrí también los letargos que da la tristeza plena, y en noches de luna llena yo salí a buscar consuelo, tentando que luna y cielo me aliviarán de la pena. Florecí como florecen esas matitas camperas, bebiendo en las pasajeras lluvias que al campo estremecen. Supe andar entre las mieses sin dejar de ser un yuyo, envuelto en mi poncho puyo yo anduve de peregrino, aprendiendo del camino hasta el mínimo murmullo. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más. Prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No presumo de prudente, pero sí de precavido. Por fuerza es más advertido quien sabe cerrar la boca. Hablando cuando le toca, uno escucha y es oído. Topé con el orgullo, hermano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo. Hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres, enaneces ya sin nombre de las pasiones humanas. Saben compartir y otros les gusta llegar, y a muy pocos disfrutar lo que tienen por vivir. Con eso del porvenir muchos se vuelven mezquinos y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Bueno, y para empezar, una de Raúl Carnota, que no puede faltar nunca acá, Memoria Adentro, una especie de milonga, ¿no? Una especie de cosa así, realmente una interpretación muy notable que hace Juan Quintero acá de la canción del maestro Carnota. Sí, excelente guitarrista y cantante en la forma que lo hace, ¿no? Bueno, obviamente tiene todo un desarrollo ahí en la universidad, de como contabas vos ahí en La Plata. El tipo es titular de las cátedras de arreglos escolares, yo que sé, en el Conservatorio Manuel de Falla y en versiones de la carrera de tango y folclore, así que un tipo realmente para disfrutar en la interpretación y cómo lo hace y la fuerza que le pone. Y además integrante de un par de grupos que vamos a estar recorriendo ahora, que marcaron, digamos, un estilo y que hace falta conocerlo un poco más en profundidad. Exactamente, vamos a la siguiente, justamente a propósito de eso. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado.
En 1999 forma, junto con Andrés Busaert, disculpen ustedes la pronunciación, y Mariano Cantero, el AK-Seca Trío. Acá estamos escuchando justamente al AK-Seca Trío, junto con Lito Vitale en bajo, haciendo un tema de Eduardo Mateo que se llama Esa Tristeza, en vivo. Un arreglo realmente... Y tremenda la versión de Esa Tristeza de Eduardo Mateo. Creo que la subieron 4 puntos para arriba, porque Eduardo Mateo tenía su estilo muy particular. Conocemos... Hay un gran valor de Eduardo Mateo como compositor y como en su estilo y en lo que le dio a toda la música uruguaya, ¿no? Pero este arreglo de este grupo es increíble y te diría que realza la versión y la hace disfrutable. Hermosa realmente la versión que sacan acá el trío AK-Seca, de quienes tenemos otra canción a continuación. Podría notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con virón y sin papel, y que muestran más o menos mi historia. Está aquí el contorno de paisajes por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo, y las voces de los míos resuenan en mí, que no se lo pedí, me cuidaron con amor. Cada fibra de mi ser se tiñó de su color y lo llevo con orgullo por ahí donde voy. Acompañan mi camino hasta el día de hoy y me muestran lo que fui y me obligan a subir y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, un trapito que flamea, y me siento una bandera. Vamos, Andrés. Esa tela chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor a su gente y su lugar, se mantiene firme y alta, Yo quería que supieras que pude elegir. Unas veces acerté, otras tantas me perdí. Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré desde lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor. Y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me perjugan el coro, mientras siga bajo el sol, porque soy una bandera, con el viento y mis amores tengo toda mi pavor. Bandera, esta vez el trío a secas, haciendo el tema Bandera en Estudio 1. También esta cosa de la fusión, ¿no?, que tiene este trío. Sí, y sobre todo la letra de esta canción, porque está hablando de la bandera. Exacto. Así que si no la escuchaste bien, volver a buscar en YouTube, buscala y volver a poner y detenete en la letra de lo que dice sobre la bandera. Es muy, muy interesante. Vamos a la siguiente. Punch, 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 punch. Radido de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón, y desde doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca, chaca, que mi guitarra una vez me dio trae, trararara, trae, trararara, traera, traera, tararara. Yo no preciso instrumentos para
pa' cantar, pues con un simple punchaca, y algún punara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Y 10 sílabas, palabras, sílabos, de tuito eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que su son nuestro pronuncian las heces como si fuese una obligación. Traicata pundaray, capunda paraban, la chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi punchi porobón, puntara, ya puntara, Santiago lindo mi corazón. Chacarera Silvia hasta Parolín, que cuando rasgas un guiriguiriguiriguiriguirin, ya está que no lo quiero oír, que no más lo haces zapatear con todo y no lo largas hasta que llega el fin. Cajoneando hasta romperme los dedos, quiero cantar lo que se me venga al corazón. Y así con bonches, un chipurobón, como yo no soy poeta ni entonado, yo me las arreglo improvisando. Estamos escuchando un tema que se llama Chacarerita Chiporodoble, ¿sí? Y la interpretan Coqui y Pajarín Saavedra junto con Juan Quintero y Luna Monti, Juan Quintero y Luna Monti han sido durante mucho tiempo un dúo, han sido marido y mujer, tienen una hija en común, y desde aquellas colaboraciones llega esta versión, Dani. Sí, impresionante esta versión, sin música, todo con sonidos, con sus bocas, y Coqui y Pajarín Saavedra, generalmente son bailarines, los famosos bailarines santiagueños que le hacen toda la percusión, mientras ellos dos te deleitan con la canción, ¿no? La verdad es increíble. Me gustó mucho esta versión, la verdad es que para elegir una canción de Luna Monti y Juan Quintero, una sola, fue re difícil, Nico, te voy a decir. Porque tienen una más linda que la otra. Ahí, les recomiendo también, busquen, ahí en el homenaje que Lito Vitale le hizo a Carnota, también hay una canción de ellos dos, que no entró, que no pudo entrar, pero que también se pasan. La verdad que muy, muy interesante, ¿no? Vamos a cerrar con una versión de La Añoradora, en la que Juan Quintero comparte con Santiago Segret y Andrés Pilar la versión para cerrar de alguna manera el homenaje a este artista que, como decimos, ha compartido escenario con Mercedes Sosa, Juan Falú, Pepe Núñez, Raúl Carnota, Jorge Van der Molle, Liliana Herrero, Luis María Pesetti, entre algunos muchos otros, con lo cual es un tipo que merecía su lugar aquí en Músicos, Dani. Totalmente, una versión de el trío Patio. No sé cuánto duró el trío Patio, porque fue hace ya varios años, pero hay varias canciones que hacen juntos en el canal. Busquen el canal, hay un canal del trío Patio y hay un canal de Juan Quintero donde también hay canciones de ellos. Así que para disfrutar y para cerrar este Mochileros 450. Ahí está, vamos empezando a terminar entonces el programa del día de la fecha con el trío Patio y La Añoradora. Ahí ando y medio perdido, lejos de mi Salavina, como yuyito que muere si no crece la salina.
Salamanca, seré el alma de las coplas chacareras y vida. Andar por los carnavales en la senda jumialera, como se marcha la siesta de farra por la trinchera. Dios quiera cuando muera que un viejito violinero me toque una chacarera de mi padre Saladinero. El sonco y quedó con ella y ella me estará esperando. Recordándolo a mi pago por volver que no daría, si apenitas lo que tengo son las añoranzas mías. Baila la chacarera, dicen los viejos quichuitas, la truca no es pa' cualquiera. Dios quiera cuando muera, que el viejito violinero me toque una chacarera de mi padre Saladinero. Y no dejes de cantar, no dejes de cantar. La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar. Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en Internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here. Y como dice Jorge, si no sabes para dónde vas te la pegás. Inevitablemente, es algo que uno no puede evitar, la chocás. Entonces más vale saber, más vale tener claro el horizonte, el punto. Después el camino se va haciendo y uno va encontrando el sendero más sencillo, el lugar más fácil por donde pasar, aquel en donde podemos detenernos y contemplar la vista un rato, porque tampoco todo es andar caminando a tontas y a locas. El camino es la recompensa, decía el Pepe. Y para eso nos vamos con justamente una canción de la Pachamama y festejando el cumpleaños de Juan Iñaki, Daniel. Así es, hay una canción, un encuentro que se hace de músicos acá en Córdoba cada tantos años, o todos los años, no estoy seguro, que justamente lo impulsa
Pachi Herrera, que justamente es el creador de la canción Pachamama, y ahí, si lo ven, si tienen la oportunidad de verlo en las redes, van a ver a Juan Iñaki cantando esta canción junto con Rally Barrio Nuevo y todo un grupo de gente detrás. Así que para disfrutar y para cerrar, feliz Pachamama para todos, feliz nuevo comienzo, feliz que todo venga mejor y ojalá que podamos tratar un poquito mejor a este planeta, ¿no? Esta Pachamama, esta tierra que bastante maltratada la tenemos. Dani lo dijo todo, no hay nada más que decir en esta Pachamama. Un abrazo grande a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Se le dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa tu pieza al andar, con la luna vuelto, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mi pieza al andar, bajo la luna vuelto, recibe mi corazón, Pachamama. Que partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Soy canto nuevo, soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Soy infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.